Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestro canal de las empresas verdes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, en donde nos pueden encontrar como las empresas verdes. También les recordamos que nos pueden encontrar en nuestra cuenta de TikTok, donde también nos encuentran con el nombre de las empresas verdes. También los invitamos a que nos visiten en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo estos contenidos en el que estamos platicando y hablando sobre sustentabilidad y negocios. De hecho, nuestro lema es conectando la sustentabilidad y los negocios. Para quienes nos conocen ya, pues saben que nuestro medio es un medio especializado en este tema, pero para quienes todavía no nos conocen y se están acercando por primera vez con nosotros, queremos darles una pequeña introducción. Somos un medio especializado precisamente en estar viendo, hacer el seguimiento de cómo la sustentabilidad y los negocios se entrecruzan, interactúan y trabajan de la mano para poder realizar esta transición a la sustentabilidad que hoy en un mundo tan complejo y caótico con los temas de crisis climática son tan importantes. Bueno, dicho esto, en este medio estarán encontrando todas las semanas contenidos sobre temas de negocios, qué hacen las empresas, cómo lo están haciendo, qué hacen los gobiernos, cuáles son las tendencias, las tecnologías que se están ya comenzando a desarrollar y a aplicar con fines de desarrollar una transición hacia un desarrollo más sustentable. Por supuesto, cuidando principalmente el tema medioambiental. El día de hoy nuestro tema es precisamente sobre crisis climática. Es un tema que parecería que puede ser o para algunos sonar un poco apocalíptico, repetitivo, pero sin embargo es un tema que nos debe ya de preocupar, pero sobre todo nos tiene que ocupar. Hay muchos elementos ya que marcan precisamente esta crisis ambiental y esta crisis climática que cada vez impacta con mayor severidad distintos puntos del planeta. En los últimos años, quienes siguen y seguimos de cerca estos temas, pues hemos visto cómo los huracanes, las sequías, los deshielos son cada vez más recurrentes, cada vez más agudos y severos, y esto está impactando de manera importante no solamente la vida cotidiana de las gentes que viven en los lugares o comunidades que ya están siendo afectadas, sino poco a poco comienza ya a afectar el desarrollo económico y el desarrollo y cohesión de la sociedad. Un dato importante en cuanto a los temas climáticos es que, de acuerdo con los científicos, una vez que aumente cada vez más el número de fenómenos naturales que impacten o devasten importantes zonas o tierras naturales, aumentará la inmigración de personas hacia lugares más seguros o principalmente, que esa es la tendencia y eso es lo que dicen muchos estudios, hacia las ciudades. Esto hará cada vez más complejo y más difícil, por supuesto, la vida en las grandes urbes, pero también a su vez generará más retos para poder hacer la vida más sostenible y más sustentable en los centros urbanos. Así que este tema de la sustentabilidad y este tema de los objetivos de desarrollo sostenible son elementos que van un poquito más allá de solamente la preservación ambiental. Es una manera de verlo en un contexto 360 en donde prácticamente todo lo que hacemos o dejemos de hacer en favor del medio ambiente terminará impactándonos de manera negativa, y todo lo que provoquemos de manera digamos también negativa hacia el medio ambiente generará también impactos reversibles como los que ya estamos observando en la actualidad. Este tema de la crisis climática no tenemos la intención
de generar pánico ni caos, sino es un medio que queremos ayudar a que de la mano de ustedes comencemos a comprender de qué va todo este tema del desarrollo sostenible, dónde se está trabajando, quiénes están trabajando, qué actores están jugando papeles fundamentales para poder comenzar a revertir un impacto climático que ya es muy evidente, no solamente en nuestro país, sino en todo el planeta. Como dato nada más, digamos, de contexto, el año pasado, para quienes tienen conocimiento de esta información, el año pasado, en junio, me parece, de 2023, el planeta alcanzó el aumento de la temperatura de 1.5 grados. Esto es importante porque era uno de los límites que en la cumbre climática de París en 2015 se había mencionado. Era un límite que no deberíamos de haber alcanzado, pero sin embargo sucedió. Y ya estamos nosotros inmersos, cada vez vemos mayores estragos, como ya decía, de la parte climática. Y hablando de esto, en el mes de noviembre se celebró la COP28, la cumbre climática número 28. Esto sucedió en la ciudad de Dubái, en el país de los Emiratos Árabes Unidos, lo cual generó una gran controversia, sobre todo entre los grupos ambientalistas y ecologistas, porque señalaban que había cierta incongruencia en cuanto a la sede elegida por ser este uno de los países y de hecho poseer la empresa productora de petróleo más grande del planeta. Sin embargo, y pese a estos señalamientos y a estas inconformidades por parte de los grupos ambientalistas, la cumbre arrojó algunas medidas, algunos acuerdos que podríamos decir fueron positivos para tomar acción climática, que es exactamente lo que en este momento nos está demandando la necesidad de poder revertir estos efectos climáticos. Entre los acuerdos que se llegaron ahí entre los países asistentes, se habló de la necesidad cada vez más imperiosa de reducir el uso y el consumo de carbón como fuente primaria para generar electricidad. Efectivamente, ustedes deben de tener en mente que uno de los países que más carbón demanda para esto necesidad de producir electricidad es China, pero junto con China están los Estados Unidos y algunos de los principales países europeos aún continúan utilizando carbón para poder producir electricidad. Esta es una gran decisión, pero también es un gran reto para poder hacer esa transición hacia utilizar energías más limpias y utilizar energías más renovables para que el impacto climático sea menor. Sin embargo, todo esto lleva y conlleva un proceso que no es tan sencillo de implementar y que demanda, además de infraestructura, grandes inversiones. Sin embargo, se están dando pasos importantes, se está caminando, pero sin duda los alcances que estos acuerdos tienen, prometen o al menos generan la esperanza de que se pueda tomar con mayor seriedad este tema de la reducción del uso del carbón. Un tema más que se tocó fue el de alcanzar programas o estrategias para lograr las metas de cero emisiones. En muchos países, empresas están hablando de sus metas de aquí a 2050 para dejar de emitir emisiones de carbono. Sin embargo, igual que en el tema de dejar o reducir el consumo de carbón, in, infieren grandes trabajos, grandes retos, mucha inversión, desarrollo de infraestructura y sobre todo de tecnologías. Uno de los temas que se habló y se abordó mucho y por el cual se generaba parte de la controversia por parte de los activistas ambientalistas era precisamente la necesidad de abandonar
los combustibles fósiles. Sin duda, esta es una de las medidas que más se han solicitado desde hace muchos años y desde hace varias décadas por parte de los grupos ambientalistas hacia los países más industrializados. Me parece que es un buen acuerdo, es una gran medida y las expectativas de acuerdo a los acuerdos es que punto debe de reflejarse precisamente en alcanzar las cero emisiones de aquí a 2050. Es un reto importante porque no todos los países podrán hacer esa transición a la misma velocidad y al mismo tiempo, por dos temas importantes. El número uno, porque no cuentan con los recursos y las inversiones necesarias para lograr esa transición de dejar de consumir combustibles fósiles para utilizar alternativas más limpias. Por otro lado, no tienen acceso todos los países a las tecnologías que, por ejemplo, en Europa ya se están aplicando, pero el resto de las naciones en el mundo, América Latina, África, Asia, todavía tienen un rezago importante y esto de alguna manera los somete o los amarra a tener que seguir utilizando estas fuentes de combustibles. No quiere decir que no se hagan esfuerzos ya en estas regiones. Por supuesto que hay países que ya están tomando cartas en el asunto, pero queremos insistir, en la transición no será ni va a ser a la misma velocidad en todo el mundo. En pocas palabras, no será homogénea y veremos todavía rezagos y por supuesto vamos a llamarlo de alguna manera exigencias, principalmente por parte de los países desarrollados para con los países en vías de crecimiento económico puedan realizar esta transición. Este tema, solo este tema, ya conlleva y encierra muchos temas de geopolítica, de economía y por supuesto de temas de política pública y sociales. Por esto mencionaba al principio este medio que son las empresas verdes está precisamente encaminado a ir poco a poco desenvolviendo cada uno de estos temas para que comprendamos de la mano de ustedes por qué es importante las decisiones que se toman a nivel gobierno, económico y social para saber el adelanto o no que se puede tener en materia de reducción de consumo de combustibles fósiles y así como también la adopción de tecnologías limpias, que es otro de los temas que se mencionó y de los acuerdos a los que se llegaron durante la COP28, que básicamente tiene que ver con acelerar precisamente el desarrollo y la innovación de soluciones más amigables con el medio ambiente para poder acelerar esa transición de la que estamos hablando. Ahí hay una gran oportunidad de negocio para quienes están interesados o están ya inmersos en estar generando desarrollo de tecnología para lograr ayudar a las empresas, a los gobiernos y a la sociedad en general a acelerar esa transición hacia energías más limpias. Uno de los temas también que se abordaron durante esta COP y que fue parte de los acuerdos es precisamente la reducción de los distintos gases que son distintos al carbono, al CO2, y para esto, bueno, pues hay distintos sectores a los que se hace mención, por supuesto, y como muchos saben, en la mira está la producción pecuaria, es decir, la producción de cárnicos, no solamente en una región del planeta, sino en todo el mundo, porque esta actividad industrial pecuaria está señalada como una de las mayores emisoras de gases metano. Sin embargo, hay otros sectores y otras industrias que producen otro tipo de gases que también son nocivos para la salud y que contribuyen al calentamiento global y evidentemente al deterioro de la corteza terrestre. Por supuesto, se habló sin duda de un transporte más limpio y más sostenible y aquí entra de la mano sobre el desarrollo y diseño de ciudades
más sostenibles entre el tema de la movilidad, en donde el transporte masivo en los centros urbanos será fundamental para poder realizar precisamente esa transición y que la emisión de carbono disminuya de manera importante. Ahí hay un gran reto, en particular en México, en el país México, existen distintos retos porque cuando vemos ciudades como México, como Monterrey, Guadalajara, León, ya tienen programas diseñados para transportes más eficientes, masivos, urbanos, pero no son suficientes. En el caso de México, como en otros países ya ocurre también latinoamericanos, el conocido Metrobús eh, logra transportar una gran cantidad de personas, pero no es suficiente. El metro de la Ciudad de México es un sistema de transporte que contribuye sin duda a la reducción de emisiones, pero tampoco ya es suficiente. Hay que generar más rutas alternas de estos tipos de transporte, buscar que las armadoras de autos o de camiones pesados masifiquen ya la producción de vehículos eléctricos o híbridos para que pueda implementarse como sistema de transporte en las grandes ciudades. Este es otro tema de negocios que ya más adelante iremos platicando, cómo las empresas armadoras de transporte tanto urbano como pesado ya están caminando y están transitando hacia tecnologías para sus unidades puedan ser más amigables con el medio ambiente y puedan ser híbridas o eléctricas. Finalmente, uno de los temas más controversiales y que tiene que ver precisamente con la política pública, se pidió que los gobiernos tomen más cartas en el asunto para implementar precisamente programas, estrategias y proyectos de política pública encaminada a desincentivar el uso de los combustibles fósiles y para ello pidieron que se eliminaran las subvenciones, es decir, los subsidios para el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, como ya lo mencionaba anteriormente, en buena parte del planeta este es un tema todavía controversial. A nivel global, el año pasado se alcanzaron récords de producción y de consumo de petróleo, lo cual indica que todavía hay una gran área de oportunidad que se debe de trabajar para poder revertir esa tendencia. Por lo tanto, las medidas no serán adoptadas en todos los países de manera uniforme ni tampoco de manera tan inmediata. Nuevamente volvemos al tema de presupuestos, de inversiones y de infraestructura. Todo esto tiene que ver y conlleva con los temas de los negocios porque hay empresas que están enfocadas a dar soluciones, hay empresas que están enfocadas a generar y desarrollar infraestructura para que se dé esa transición, pero muchos gobiernos no cuentan todavía ni con la política pública ni con los recursos financieros suficientes para poder hacer estas transiciones. De hecho, esto que estoy mencionando, el ministro de Medio Ambiente de Colombia lo hizo saber y lo hizo sentir hace 2 años en la COP27, en donde mencionaba precisamente lo que les estamos comentando. No todos los países están en condiciones de generar este proceso de manera acelerada con el paso y a la velocidad que, por ejemplo, ya lo están relacionando y lo están haciendo los países europeos. Sin duda, este, como muchos de los temas que estaremos abordando en este espacio, son parte de nuestra agenda y que poco a poco iremos desglosando con ustedes y para ir comprendiendo de la mano de nuestra audiencia de qué trata este tema de la transición sostenible y sustentable y cómo es que se puede ir adaptando hacia la política y el desarrollo social de cada una de nuestras comunidades, de nuestras colonias y de nuestras naciones.
Le damos las gracias por esta ocasión a toda la audiencia que nos está siguiendo. Los invitamos a que nos compartan estos materiales, de que nos den una manita arriba de me gusta y de que hagan más extensiva esta información para la gente que está interesada en estos temas, que quiere de la mano de nosotros y junto con nosotros aprender más de estos temas y comprender un poquito de qué hablan y a qué se refieren tanto empresas como gobiernos y organismos internacionales cuando nos están hablando de desarrollo sostenible. Les damos las gracias, los esperamos en nuestra próxima entrega y los invitamos, como lo mencionamos al principio, a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn, Instagram, X y también en TikTok. Hasta pronto, les damos las gracias y que tengan muy buen día.